¿Es correcto? Cabeza, cuello y tuberosidad. Cabeza, cuello y tuberosidad. ¿Hay tuberosidad? No, la tuberosidad es la parte medial. No, es verdad. Estamos hablando de radio. Cabeza, cuello y tuberosidad. Sí, nada que ver, pero eso es en el momento. Cabeza, cuello anatómico, Cuello quirúrgico. troquín, cresta, corredera y canal circunvalar. A nivel de la corredera, ¿qué se inserta en su labio interno, en su labio externo y en su fondo? Remador pecme. Remador pecme. ¿Qué es Redondo redondo? A ver. Redondo mayor. Redondo mayor. Dorsal ancho y y pectoral mayor. A nivel de la parte interna de nuestro tórax existe una parte media conocida como mediastina y dos partes laterales conocidas como cavidades pleurales o pulmonares. Los pulmones son sacos aéreos cónicos que presentan base, vértice, tres bordes, presentan tres caras, presentan dos cisuras en el lado derecho y una cisura en el lado izquierdo, tres lóbulos en el lado derecho y dos lóbulos en el lado izquierdo. Su irrigación está dada por Las arterias bronquiales. las arterias bronquiales, y vamos a encontrar 5 venas pulmonares, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, que finalmente llegan 4 a la aurícula izquierda. ¿Es correcto? Sí. Y el corazón para ese estudio presenta una base, presenta un vértice, presenta 4 bordes, presenta 3 caras, un borde superior, un borde inferior, un borde izquierdo, un borde derecho. Presenta una punta del corazón localizada ¿dónde? En el quinto espacio intercostal. La base está dirigida hacia atrás y hacia abajo. ¿De qué vértebra está separado? Alma. T5 a T8, correcto, mediastina posterior. El corazón es el órgano vital, el más grande, el más importante del mediastino. Por delante está la mediastina anterior, por detrás la mediastina posterior. ¿Dónde se encuentra el corazón? En el mediastino medio, pericardio fibroso, pericardio seroso, vasos o paquete pericardiofrénico están por allá. Y los grandes vasos del corazón, ¿cuáles son? Tronco arterial macrocefálico, carótida interna y... los coronarias. La aorta, ¿qué más? ¿Qué más? Y la pulmonar. Cabas, aorta y pulmonar son los grandes vasos que tiene el corazón. ¿Está bien? Hay una vena que se encarga de recoger todo lo venoso del corazón. Y esta desemboca en la aurícula derecha y su desembocadura está protegida por una válvula. No, tampoco. La válvula de Tevesio. ¿Sí? La válvula de Tevesio, ¿de acuerdo? Mientras que la vena cava inferior está protegida por una válvula de Eustaquio. ¿Correcto? Es la característica principal de la cara interna de un pulmón. El hígado, su parte más anterior, está ocupada por quién? Vena pulmonar. La parte más posterior. Detrás de lo que es el ilio existe un conducto, un canal retroiliar, que en el lado izquierdo, ¿a quién le pertenece? La aorta descendente. ¿Y del lado derecho? Ácigos, cuello de las... La vena ácigos. Estamos localizados en la confluencia sinusal. Vamos a llegar al seno recto. Veo llegar al seno sagital superior. Veo llegar al seno occipital posterior. De pronto sale el seno lateral. De pronto veo que hace una S sin mueleo. Se mete por la gorra rosada posterior. Sale, se dilata. ¿Cómo se llama? La yugular interna baja por la vaina carotidia con vaca yugo. ¿Se une con quién? Con la vena Y forma Tronco. y son dos troncos venosos que originan la vena cava superior que desembocan en el corazón. La aurícula derecha tiene paredes lisas, tensas, brillantes, hermosas, bonitas, que parece que acaba de pasar maestro limpio, o sea, todo perfecto. Y de pronto tenemos un glosses por allá, que es la orejuela, con músculos pectíneos y una cresta terminal. Y también vamos a encontrar un sistema de conducción que no hemos visto todavía, que es el nodo sino-auricular, que va a dar 60, 72 latidos por minuto. Y luego un nódulo auriculoventricular que nos va a dar 50 latidos por minuto. Un asa auriculoventricular de 30, 40 latidos por minuto. Una rama derecha y una rama izquierda de la 6, 20 latidos por minuto. Quiere decir que cuando falla un marcapaso, tenemos otro marcapaso, pero mientras más fallos tengas, menos función va a tener por el corazón. Cuando veamos a un paciente cardiópata que levantar un periódico que no pesa nada, o sea, dificultad cardiopulmonar importante, quiere decir que sus bloqueos ya no funciona su nodo sinoauricular, ya no funciona su nodo auriculoventricular,
ya no funciona, está viviendo por su rama derecha y su rama izquierda de Purkinje. ¿Está bien? El corazón presenta 3 capas histológicas, un endocardio, un miocardio, un epicardio. Contiene un pericardio que tiene 2 capas, uno seroso y uno fibroso, y entre los dos existe un espacio pericárdico y un paquete vascular nervioso pericardiofrénico. El diafragma presenta 3 tipos de fibras. El diafragma presenta 3 tipos de fibras: external, costal y vertebral. En el cuello tenemos 20 triángulos, de los cuales el triángulo escaleno es un triángulo entre escaleno anterior, escaleno medio, primera costilla. ¿Qué pasa por allá? La arteria subclavia. Plexo braquial y la arteria subclavia. La arteria subclavia del lado derecho, ¿de dónde viene? Del lado izquierdo. Tercera rama de caída de la aorta. Llega al borde externo de la primera costilla, continúa con el nombre de axilar. ¿Dónde termina? En el borde inferior del redondo mayor, continúa hacia el brazo, la cara interna meuva, pasa por meuvina, a 1.25 se divide en radial y cubital, y la radial termina acá. Coco, colateral externa del índice, colateral interna del pulgar, mientras que la cubital sigue hasta el canal de Guillón. ¿Estamos bien? Tenemos 20 músculos en el antebrazo, distribuidos en 4 planos en el cara anterior, un plano lateral y 2 planos en la región posterior. Primer plano del antebrazo, propapalpus. Segundo, tercero, cuarto. Entre el segundo y tercer plano existen cosas importantes. Cubital y mediano. ¿Está bien? A nivel de los huesos del carpo tenemos 2 hileras, una proximal y una distal, y decimos prácticamente que la hilera proximal tiene pisiforme, piramidal, semilunar, pipis, escapa en la posición anatómica, mientras que un gran TT o un gran tratra se refiere al uncinado, al grandote, al trapezoide y al trapecio. ¿Está bien? Y vamos a tener nosotros que de los metacarpianos, ¿cuál será el más largo? El segundo es el más largo, correcto. Y vamos a encontrar nosotros que nuestra axila presenta una base que es la poneurosis axilar, correcto. Pero presenta un vértice que está en el triángulo entre la primera costilla, la clavícula por delante y la escápula por detrás. ¿Cómo se llama toda esta prolongación de la axila? Se llama conducto cérvico-axilar. Cérvico-axilar. ¿Está bien? ¿Dónde encontramos al nervio torácico interno? En la pared interna de la axila, ¿correcto? Y vamos a tener nosotros que el contenido de la axila es vagaplex, vasos axilares, granos axilares y plexo braquial. Ok, nos metemos un sistema nervioso antes de comenzar con el éter y vamos a tener una parte vertical larga que originará en su futuro a la médula espinal. Esta, al nacimiento, estará entre L2 a L3 con su parte caudal, y en el adulto de L1 a L2. La parte superior o craneal es horizontal y corta, con 3 yemas, amepo, anterior, medio y posterior, para originar al cerebro anterior prosencéfalo, al cerebro medio mesencéfalo o al cerebro posterior rombencéfalo. La parte de la yema anterior presenta una prominencia anterior que da lo más grande, que son los episodios cerebrales telencéfalo, y en medio una parte central que tiene el tercer ventrículo diencéfalo, cuyas paredes laterales son los tálamos y sus límites laterales los cápsulas. El mesencéfalo es la subdivisión más pequeña del 1.5, tiene un acueducto mesencefálico, y posteriormente vamos a tener a un rombencéfalo porque tiene una cavidad en forma de rombo, que es la parte posterior del puente y del bulbo, triángulo póntico y triángulo vulvar, con un techo formado por el cerebelo unido por 3 pares de pedúnculos cerebelosos. Superior, medio, inferior, ecore besa tri, cerebelo pere, ceroponto y etrito cerebroveno. Son los tractos. ¿Correcto? 17 tractos, 17 por allá, tractos. todos unidos normalmente, y luego vemos un tecto mesencefálico. ¿Qué nos formó? Los pedúnculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos. Estás haciendo una malformación. Tubérculos cuadrigéminos o folículos. ¿Los superiores con quién se relacionan? Con la vía visual, y los inferiores con la vía auditiva, ¿correcto? Hay unos brazos conjuntivales que nos llevan directamente a lo que es cuerpo genicular externo y cuerpo genicular interno, que es metatálamo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que, si
yo estoy en el tercer ventrículo, agarro una estructura acá y hago ejercicio y subo, ¿de dónde me estoy agarrando? Comisura intertalámica. De la masa intertalámica. Cuando yo subo, veo a mi lado derecho que estoy viendo la cara interna medial del tálamo del lado derecho y del lado izquierdo igual. En sentido anterior tendré pila laqui, el pico rostrum, la laminilla rostral, lámina terminal suprarrenal, que es óptico. Si voy de acá abajo hacia ema y Q, el espacio interventricular, los tubérculos mamilares, el infundíbulo y el alma óptico. Si miro acá atrás, petrico. Y si veo arriba, triciplex. Son las partes Petricos son pedículo o pedúnculo anterior del epífisis, trígonos apendulares y comisura interatendicular. ¿Cuántos pares cañones tenemos para el estudio? ¿Cuáles son los sensitivos? ¿Cuáles son los motores? Muy bien. Este músculo se encarga de que gire nuestro cuello. Este músculo se encarga de que gire nuestro cuello. El esternocleidomastoideo, ¿verdad? Y este músculo se encarga de dirigirnos hacia atrás o levantar los hombros o traccionar la parte de atrás como para que hagamos otros músculos, trapecio. Este trapecio con el dorsal ancho constituyen el plano más superficial del dorso, ¿de acuerdo? Y vamos a tener ahorita de que las arterias cerebrales, ¿cuántas son? ¿Cuántas son, Carlos? Son dos, dicen. Amaury, ¿cuántas arterias cerebrales tenemos? Tres, ¿por qué? Muy bien, anterior, medio y posterior a Mepo, que junto con Coco forman las 10 arterias que van a formar el polígono de Willis. ¿De dónde viene la cerebral anterior y la cerebral media? No. ¿Cuál de las tres arterias será la de mayor calibre? La media. La media. Y entonces nos vamos a dar cuenta ahorita en las diapositivas que la arteria anterior y la posterior son mediales. Correcto. Hacemos un corte sagittal y una está delante del cuerpo calloso y la otra está en sentido posterior al cuerpo calloso y nos queda una lateral que es la media que va a salir por la cisura lateral. ¿De acuerdo? Y cuando sale por la cisura lateral va a dar patefront, ramas parietales, ramas temporales y ramas frontales, o sea que es la arteria principal de la superficie externa del encéfalo. Mientras que la anterior y la media será lo más importante de la cara medial del cerebro. ¿De acuerdo? Empieza a poner las diapositivas. ¿El ganchoso? ¿Ese hueso? No, interno. Interno. Sí. Adelante. ¿La tráquea qué nivel termina, Ismael? ¿La tráquea qué nivel termina? C6. Ahí empieza. ¿Dónde termina? De 4 de 5. Ahí empieza la que se divide en mecanismo. Allá también en cabina está. Ahí se inicia el corazón también. Piensas en el callado de la aorta. Claro, allá termina la aorta ascendente. Ahí se inicia el callado de la aorta. Ahí termina la aorta el callado de la aorta. Ahí se inicia la aorta descendente. Ahí se forma la aorta izquierdo. Ahí se forma la derecha. Todo por ahí. El plexo braquial es el conjunto de nervios en forma de red o plexo que se distribuye en el miembro superior. Para su estudio presentan raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y ramas terminales. La raíz ventral nos va a dar rom-sema, nervio de romboides o dorso escapular y nervio del serrato mayor. Los nervios que están prácticamente allá de las raíces ventrales van a ir a los troncos primarios para el triángulo escaleno y va a dar otras dos, sub y sub, labio y supraescapular. Luego van a salir 3 troncos secundarios, de tal manera que los troncos primarios se dividen en mitades y las 3 mitades posteriores nos dan el tronco secundario posterior, racidor, sub, radial, circunflejo, dorsal ancho, supraescapular superior, supraescapular inferior, y nos van a quedar 3 mitades, la de arriba y la de medio para dar el externo, memus vegma, mediana, raíz externa, músculo cutáneo pectoral mayor y rico braquial pegme para todas las ramas de la parte interna, raíz interna y mediano, cubital, braquial cutáneo interno, accesorio, braquial cutáneo interno,
y pectoral medio. ¿Está bien? Rico brachial. Ok, vamos a ver. Ponme el índice visual allá. Muy bien, en forma general vamos a aprovechar ver algunas preguntitas sobre figuras para que luego normalmente sigamos lo que estamos viendo el día de ayer. Muy bien, aquí por ejemplo se me ocurre ver que la bóveda craneal está formada por 4 huesos, papo, ¿de acuerdo? Se me ocurre ver que la ausencia de los 4 huesos se llama anencefalia. Se me ocurre ver que en un corte transversal, no, pues son 4 huesos. No, yo le he preguntado otra cosa. ¿Cómo se llama lo que no es anencefalia? Acrania. Acrania. Y aquí tenemos que el corte transversal de esos 4 huesos, la superficie endocraniana nos muestra lo que era aquel surco para el seno sagital y un montón de fositas o fosetas aracnoideas donde se imagina aracnoides para depositar sus líquidos cefalorraquídeos. Pero aquí también vimos amepo, anterior, medio y posterior, F, ET y ETO. ¿Se acuerdan? Crista gali, silla turca, agujero magno. ¿Se acuerdan? Adelante, agujero ciego para venazo, comunicándose a través del esperino al seno sagital superior. Las celdillas etmoidales, donde aparece el primer paracranial. Luego pasamos a la siguiente fase, conducto óptico, la llegada de los nervios ópticos, la hendidura orbital superior, 3.456 venas oftálmicas, robé, redondo, oval, bisario y espinoso, correcto. Y un montón de cosas digitiformes e impresiones de los vasos que normalmente son ramificaciones de la arteria meningia media en su rama anterior o su rama posterior. Vemos ahí una zona de equilibrio donde está el ganglio de Gasser descansando, trigémino, en el cabo de Meckel. Vemos a sus 3 ramas, son mami. Vemos la llegada de la carótida interna que pasa ya pegadita al seno cavernoso. Vemos que el seno cavernoso se formó por Bos, Boy y EPA y luego se dividió en seno petroso superior y seno petroso inferior. Y luego nos metemos a la silla turca y vemos allá una fosa pituitaria, un tubérculo por ahí abajo y un respaldo lámina cuadrilátera. Vemos la llegada de la porción basilar del occipital, vemos al clítoris, vemos al tronco de la basilar, vemos a la cinta media membrana detectoria, al agujero magno y vemos prácticamente un montón de vasitos, allá venas basilares, venas occipitales, todas en conjunto como rebaño unidas para formar el seno occipital posterior. Vemos la protuberancia occipital interna. Vemos la llegada del seno sagital superior, vemos la salida del seno lateral, vemos la llegada de un seno que está sangrando, que es el seno recto, todo eso. Característica principal de la cara interna del maxilar inferior. Línea miloidea. Divide al cuerpo en dos partes, fosa sublingual, submaxilar. Pero si nos vamos a la parte de la línea media, también vimos en la diapositiva Hegemit, ¿qué era eso? Geno superior, geno inferior, miloidea y fositas digástricas, donde aparecía genio gloso, genioideo, miloideo y parte anterior del digástrico. Muy bien. En la siguiente diapositiva también vimos por acá que esto que era el atlas normalmente tenía arco anterior, arco posterior, que era una vértebra típica porque esta no tiene cuerpo, ¿sí? Y entonces toda aquella que tenía más de 7 o menos de 7 eran atípicas. Después vimos una columna cervical y vimos que la séptima se llama prominente por su apófisis espinosa. Y vimos que la sexta se llama carotidia porque allá la carótida entra en contacto. Y que la primera se llama atlas por su semejanza al mundo que está soportando. Que la segunda que es el axis, y que las vértebras cervicales tenían 3 características: cuerpos pequeños, apófisis espinosas vívidas y agujeros transversos en sus apófisis transversas. Muy bien, pasa la siguiente lámina. De aquí entonces vimos también, pasamos esta, en donde vimos un montón de músculos de la mímica facial y aprendimos que el frontal, del occipito frontal, se encargaba de todas esas ranuras transversales en la sorpresa o en el terror, dependiendo del grado de contracción de este músculo. Pero también vemos un orbicular que se encarga de proteger todos los artículos que quieren entrar al globo ocular, o sea, a lo que es el ojo, ¿verdad? Entonces, orbicular, que los cigomáticos se encargan de la risa guasónica, mientras que el risorio es de una risa plana que no tiene chiste, que el orbicular normalmente sirve para los movimientos articulares de los labios, para emitir las palabras, y que acá está tricuamen, triangular, depresor, cuadrado, depresor y mentoniano o bola de la barba, platisma, músculo de la tristeza o melancolía, el macetero que viene quedando acá abajo como el músculo más potente de TMATT. Y entonces vemos que de aquí, para que lleguemos a la tráquea, 4 planos. Platisma, esternocleidomastoideo y los 2 del grupo infraoideo. ¿Es esto? El primero directo, esternoioideo, homoioideo.
y el segundo por escalas esternotiroideo y tiroideo. Pasamos a la que sigue. Y aquí está un triángulo posterior, que ese triángulo eran 4, ¿se acuerdan? Que unos delimitados por un esternocleidomastoideo y otro de maxilar, triángulo anterior, dividido en 2, derecho e izquierdo, otros que quedaban por fuera, 4 originales. De cada uno de ellos, estos se dividen en 4, Susukaka, que era suprayoideo, submaxilar, carotidio superior, carotidio inferior. Era igual triángulo muscular, ¿no? Sí, carotidio muscular, homotraquealo muscular. ¿No era submandibular, Es lo mismo submentoniano que suprayoideo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está en posición anatómica, está así, está debajo de tu mentón, pero está encima de yoides. Es lo mismo. Y acá tienes 3, ¿verdad? Eso, donde estaba el escaleno, el supraclavicular y el occipital. Y luego estos esternoclaviculares que nos daban un total de 20 triángulos. ¿Está bien? ¿Y el 22? Uno que es mío, estamos aquí entre escaleno anterior y escaleno medio y uno, y entre los dos hay otro que es donde pasa el neto, nervio torácico largo, ¿correcto? Este que se encuentra aquí, clavícula, y rápidamente vamos a decir que la clavícula, sus 2 tercios internos son convexos adelante, tercio externo convexo hacia atrás, exactamente como el manubrio de una bicicleta, exactamente igual, de tal manera que esta parte es gruesa con 4 caras. Anterior para pectoral mayor, superior para esternocleidomastoideo, posterior esternocleidoideo, inferior para el subclavio, y en la parte externa se aplana y se pierden las caras anterior y posterior, borde anterior para el deltoides y borde posterior para el trapecio. Ok, pásame el índice visual. Y entonces aquí mismo estábamos viendo que ya vimos vaina de yugular, ya vimos algunas ramas que vienen directamente del sistema carotidio. Y entonces, pásame la siguiente lámina. También vimos a todo el grupo suprayoideo, yo dije 1000 genes, hablamos de los músculos de la lengua, unos intrínsecos, loli transverti, superior, inferior, transverso, vertical, palestilo, yogenio, también dijimos palatogloso, estilogloso, iogloso, geniogloso. Los de la lengua, el grupo suprayoideo, yo dije 1000 genes, iogloso, digástrico, geniogloso, miloyoideo, genioideo, estiloyoideo. Todos ellos ya vistos previamente. ¿La que sigue? Y entonces vemos que también hay músculos de la masticación donde estaba pterigoideo, ¿verdad? Lateral, el pterigoideo medial y también el macetero y el temporal que hacían T-T, todos inervados por la raíz motora del trigémino que lleva normalmente el mandibular una parte para la acción de estos músculos de la masticación. ¿El trigémino es la cosa sensitiva de la cara? ¿O cómo? Sí, tiene 3 partes sensitivas, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, solo que la maxilar inferior se acompaña de la raíz motora para los nervios de la masticación. ¿Correcto? Muy bien. Y también vimos un poco ayer de la faringe, ¿verdad? En donde vamos a poner esta diapositiva, ahí está. Y entonces podemos ver claramente lo siguiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la faringe comunica por medio de las coanas a la nariz. Que la faringe comunica normalmente a través de la boca, a través del istmo de las fauces. Que la faringe comunica a la laringe a través de los espacios piramidales o triangulares conocidos como espacios piriformes. Que la faringe se extiende como un tubo muscular desde el tubérculo faríngeo y va a alcanzar normalmente a la 6ª vértebra cervical. Y tiene 2.5, 5 y 7.5 nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. ¿Sí? Y que normalmente, fíjense muy bien, porque acá va a haber una amígdala faríngea y aquí va a ir la desembocadura de las trompas no de Falopio de Eustaquio, ¿sí? De acá. Y aquí normalmente hay unas amígdalas palatinas y acá atrásito de la lengua hay una amígdala lingual. Total 6 amígdalas, vamos a numerarlas. En la línea media, amígdala faríngea y amígdala lingual, laterales, palatinas y laterales tubáricas. Estas 6 amígdalas constituyen un círculo linfático importante que se llama anillo linfático de Waldeyer. 6 amígdalas. ¿Puedo repetirla? En la línea media, amígdala faríngea y abajo amígdala lingual.
y a los lados, arriba la tubárica y abajo la palatina. Todos unidos por vasos linfáticos, haciendo un sistema inmunológico importante de defensa para todo lo que va a entrar por la nariz y por la boca. ¿De acuerdo? Anillo linfático de Waldeyer. 6 amígdalas, 2 en línea media, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Cuáles son? Faringea y lingual en línea media, tubárica y palatina a los lados. Ok, pasamos a la que sigue. Hacemos un corte para que veamos los constrictores. Dijimos que los músculos faringios eran 5. Sal espaco, ¿sí? Salpingofaringio, ¿sí? Y luego la pobre estilofaringio, y después el palatofaringio por ahí adelante, ¿sí? Y los constrictores superior, medio e inferior. Salpingofaringio, estilofaringio, palatofaringio, y los constrictores son 6, superior, medio e inferior. ¿De acuerdo? Todos inervados por el glosofaringio y en menor grado por el neumogástrico. ¿Está bien? Ok, pasamos a la que sigue. Aquí vemos, ¿verdad?, la membrana tiroidea y vemos un agujerito acá. ¿Para quién? Para el paquete de vascular nervioso. Para el paquete vascular nervioso. El laringio superior. Laringio superior. Rama de los nervios laringeos recurrentes, que son aquellos que regresaban para ir a la laringe y emiten otras ramitas, como el nervio laringeo superior, que acompaña a la arteria y a la vena laringea superior. ¿Sí? Ok, vemos el cartílago tiroides en C5, el cartílago cricoides en C6, el dioides en C3 a C4. Si metemos una guía por acá, estamos en C2 a C3. Aquí detrás de la lengua estaría la epiglotis, donde empieza la laringe de C3 a C6. ¿Está bien? Ok, pasamos a la que sigue. Y entonces aquí se ve claramente cómo viene la carótida primitiva y hay una dilatación proximal de la carótida interna que nos identifica el vaso que es la carótida interna y al mismo tiempo no emite ni una rama en el cuello, en cambio la otra nos emite un montón de ramas que en total son 8. Tilipa, OA, PAPEMA, 8. Y aquí vemos que las ramas terminales es la temporal superficial y la maxilar interna, que es la que tiene 17 ramas. Y esta, hay Paco, te enfea, mi tía te me den mujer. ¿Para qué sí? Son 17 ramas. Es que no lo van a preguntar, por eso no quiero perder mi tiempo allá. Hay Paco, te enfea, mi tía te me den mujer. La A es la alveolar inferior, la I es la infraorbitaria. ¿Sí? Palatina descendente, PA, COTEM, de conducto pterigoideo. P, faringea descendente. La E, que es fenopalatina, que es la rama terminal de esta arteria. ¿Sí? A, auricular, profunda. ¿Sí? Ma, debe decir ma, porque es macetérica, ¿correcta? Pero dice mi, para que suene bien, a mí, ¿sí? Porque es macetérica. Entonces, mi tía dice mi, es tía timpánica anterior, tía, TT, pterigoidea medial y pterigoidea lateral, memeden bucal, meningia media, meningia accesoria, que es la que vimos, meningia media, meningia accesoria, dentaria superior, ¿sí? Y labial o bucal. Entonces, esa ma, cuando dice ma, incluye musculares, que son un montón de ramas para allá, y la macetérica. Debía decir amatía, pero es amitía. Ok. Pasa a la que sigue. Aquí vemos un montón de venas, correcto. Y entonces, superficialmente al esternocleidomastoideo estamos formando acá la yugular externa, retrapo, ¿ok? La retromandibular y la auricular posterior. Y la yugular interna ya sabemos que es la vena que viene del cráneo como seno lateral y que al salir se convierte en yugular interna. Y sabemos que esta va recibiendo un montón de venitas a lo largo, como la vena facial, como las venas tiroideas, para poder llegar a unirse con la subclavia para finalmente llegar al corazón. ¿Pasa el índice visual? Muy bien. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Tuvieron alguna duda ayer con respecto a la laringe? Doctor, Sí. ¿puede
eran formados sobre los músculos internos, o sea, que formaban las cuerdas bucales. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar aquí. Empecemos acá. Ayer vimos en línea que la laringe es la parte del aparato respiratorio que se extiende topográficamente de C3 a C6. C3 significa que estamos en la cavidad bucal, ¿sí? Que estaba en C2 a C3 y que detrás de la lengua, el cartílago más alto de la laringe, que es el epiglotis, empieza en C3 y luego el cartílago más bajo, que es el cricoides, está a la altura de C6. C6. ¿Está bien? Hablamos de que tres cartílagos eran anteriores impares, ¿sí? Y decíamos que está el tiroides, el epiglotis y el cricoides, decía un mnemotécnico TEC, como el tecnológico. Tiroides, epiglotis, cricoides. Y también el autor nos permitía ver en forma transparente cómo esto, que es un anillo de sello, en donde tiene un arco anterior delgadito y un arco posterior amplio, donde está la lámina, como normalmente estaban en las zapatillas de duende, que tienen su cascabelito aquí arriba, aritenoides, Ese es el aritenoide. y lo que tiene arriba son los corniculados, Los corniculados, y enfrente no los presentados acá, cuneiformes. Acuco, aritenoides, corniculados y cuneiformes nos iban a dar los tres cartílagos posteriores y pares. Junto con los tres anteriores, la laringe tiene 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares. No quedaría más como aritenoides, corniculado y cuneiforme, pero yo lo tengo. Tendríamos que poner a Cocu. Ajá, Cocu. Y Cocu, sí, ¿no vieron la película de Cocu? A Cocu. Cocu. No. ¿No la vieron? A los viejitos. Ahí está, pues se puede quedar, se puede modificar. Siendo ahorita las 12:50, modificamos el mnemotécnico. En vez de a Cuco, a Cocu. Pues sí, Es para que vayan. Porque los el aritenoides orden. tienen los corniculados y por delante los cuneiformes. Los uniformes. Por sugerencia de Carlos lo ponemos también. Por sugerencia de Carlos, cambia el mnemoteico de Acuco a Cocu. Cocu. Pero Busquen en Netflix Cocu. así está más fácil de entender. Así está más fácil de entender porque hace como una cosita. Ya, ok. Muy bien, 250 pasamos a la que se sigue, cambió. pasamos a la que sigue. Vemos una vista posterior y vemos detalles importantes. Primero, una raqueta de tenis perfecta, que es el epiglotis. ¿Sí? Un montón de fenestraciones, que son los sitios por donde entran los vasos sanguíneos a esta área. ¿Sí? Vemos que esta epiglotis no está nada más asentada ya, sino que está unida al yoides por un ligamento yoepiglótico. Está unido también al tiroides por un ligamento tiroepiglótico. Se ven las zapatillas perfectas aquí, ¿correcto? Que son los aritenoides. Se ven los corniculados aquí arribita, ¿sí? Y entonces hagan de cuenta que esos chiquititos que están más anteriores son los cuneiformes y ya tenemos los 3 pares de cartílagos. ¿Está bien? Sí. Y entonces se pueden ver que de las aritenoides hacia las tiroides se van las cuerdas vocales, que ahorita vamos a ver que unas están arriba, más separadas, y las de abajo están más cercanas a la línea media, que son las que van a formar la glotis, el espacio entre las inferiores, que son las verdaderas, y vamos a ver lo que se conoce como vestíbulo, correcto, como ventrículo, la zona que está acá, y por lo que está acá abajito, que se llama región subglótica, BBSU. ¿Está bien? Vestíbulo, ventrículo, región subglótica. Esta es la parte posterior del cartílago cricoides, que es mucho más amplio y ancho que la parte anterior. Esta es la lámina y presenta un tabique, un surco, una cresta que nos va a dividir en 2 zonas cuadriláteras para el origen del cricoaritenoideo posterior. ¿Sí? Porque va de acá de cricoides hacia acá. Y si yo jalo el músculo aquí, esto hará así. Esta es la cuerda bucal, se irá para afuera y por lo tanto será el único ATD de la laringe. Cricoaritenoideo posterior. ¿Único qué? El único abductor. Y ¿dónde puede repetir dónde va a salir? De aquí de la lámina. La lámina. De la lámina hacia la apófisis externa del cartílago aritenoides. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y entonces aquí se ve claramente cómo está el anillo, ¿correcto? Cómo está la lámina. Y aquí cómo se encuentran los aritenoides y cómo se encuentran los corniculados, los que ven aquí arribita.
y se ve que ese es el proceso muscular o externo donde se va a insertar el músculo que de acá atrás está viniendo, que es el cricoaritenoideo posterior. ¿La que sigue? Y aquí vemos una vista en donde el epiglotis es lo más alto, en donde el yoides presenta un cuerpo, astas menores y astas mayores, membrana tiroidea, el orificio para el paquete vascular nervioso laríngeo superior. Aquí vemos lo que es el ángulo entrante, el borde superior, el borde posterior, ¿verdad? El borde inferior, y aquí normalmente hay una línea que no está bien presentada, que es la línea oblicua del cartílago tiroides, donde llegaba el externo tiroideo para que luego venga uno chiquitito, tiroideo. ¿Ok? ¿La que sigue? Y aquí entonces si hacemos un corte para poder apreciar qué está pasando, fíjense perfecto el grosor del arco anterior con el grosor del arco posterior. Entonces esta es la parte más ancha, la parte posterior, en donde va a haber una cresta de separación de dos zonas cuadriláteras para el origen de los cricoaritenoideos posteriores. Y encima, a los cartílagos aritenoides, y encima los corniculados. ¿Correcto? Muy bien, aquí si entramos, nos dejamos caer al vestíbulo, esta zona donde están las cuerdas vocales, que son ligamentos vocales. Aquí mismo vamos a entrar a una zona entre las cuerdas vocales superiores e inferiores, nos vamos a los lados, se llama ventrículo laringio, y luego nos dejamos caer debajo de las inferiores y verdaderas, región subglótica, epis. ¿La que sigue? Y acá los músculos, un músculo prácticamente aquí, de aspecto piramidal, ¿correcto? Como si fuera el pectoral menor, si se fijan, ¿sí? Un músculo que tiene aquí una base y tiene un vértice acá super externo que va a la apófisis externa muscular del cartílago aritenoides, ¿sí? Aquí tenemos dos tipos de fibras que van de un aritenoides al otro, unas son transversas y otras son cruzadas, de aspecto cruciforme, y entonces estos que están oblicuas y esas transversas constituyen el músculo aritenoideo o interaritenoideo, porque están entre un aritenoides y el otro aritenoides, y es el músculo abductor más importante de todos los que tienen la laringe como abductor. Todos son abductores, pero el más potente es este, y el único abductor es este, cricoaritenoideo posterior. ¿Ah? Aductores, el ariaritenoideo o interaritenoideo, porque tiene dos tipos de fibras y ambos hacen lo mismo. Ahora, fíjense muy bien, aquí está el tubérculo corniculado, ¿sí? Y acá adelantito está el otro que es el cuneiforme. Y estos son los repliegues aritenoepiglóticos, vean, repliegues aritenoepiglóticos acá, ¿de acuerdo? Y de aquí para afuera, este espacio piramidal que está acá y el espacio piramidal se llaman senos piriformes, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está? Donde la faringe se va a fijar aquí, va a dar la vuelta y se va a fijar acá, y esta laringofaringe comunica a los senos piriformes. De la misma forma como la bucofaringe a través del istmo y de las fauces a la cavidad bucal, de la misma forma como la nasofaringe a través de las foanas a las fosas nasales. Sí. ¿Me puedes enseñar otra vez dónde están los triángulos piriformes? Aquí están, Son dos. todo esto, y aquí. Ujú, y les va a unir la laringofaringe. Así. Listo, la que sigue. Ok. Aquí tenemos estos músculos cricotiroideo. Son dos, ¿correcto? Cricotiroideo. Entonces, estos músculos cricotiroideos que tenemos, ¿verdad? Son músculos pares, y el mnemotécnico de los músculos de la laringe era criatiti. Donde había un cricotiroideo, un cricoaritenoideo lateral, un cricoaritenoideo posterior, un aritenoideo, cría, aritenoepiglótico que vimos hace un momento, tiro, ¿qué? Tiro Aritenoideo superior, y tiro que es cuerda vocal aritenoideo superior o falsa, tiro aritenoideo inferior, cuerda vocal inferior o o verdadera. lateral. ¿Para qué siguen? Y aquí los tenemos, ¿sí? Aquí los tenemos, los laterales y todo. ¿Para qué siguen? Y aquí tenemos las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí al músculo vocal, vean que hay dos músculos acá, ¿correcto? Hay un músculo y un músculo, esta es la glotis, es un espacio triangular, ¿correcto? Entre las cuerdas vocales inferiores y verdaderas, porque estas están
superiores más externas y son las falsas. Entre esta y este músculo meto aquí una prolongación y meto aquí una prolongación, se llama ventrículo laringio, y allá abajito se llama zona subglótica y arriba vestíbulo. Muy bien, la que sigue, movimientos. Cricoarytenoides posteriores, vean la acción donde se va, ¿sí? La acción muscular desplaza esto directamente porque las cuerdas vocales se separen, y los demás lo que hacen todos son abductores. ¿La que sigue? Nervio laringio recurrente, el nervio laringio superior. ¿La que sigue? Y aquí tenemos aorta, pero casu, ¿está bien? Y una malformación, ¿de acuerdo? Sale la arteria subclavia. ¿Qué es eso? ¿Ah? Entonces hay una serie de malformaciones que realmente no nos preocupa mucho porque afortunadamente no son tan frecuentes, pero que pueden existir. Como cuando vemos nosotros un sitio sin versos, como cuando vemos que esta arteria en vez de nacer de este vaso nació del otro, no pasa nada. ¿La que sigue? Entonces, adelante. Sí. Paquete vasovagal laringio superior. Laringio superior. Arteria, vena y Arteria, vena y nervio laringio superior. Ok, ponme el índice visual. Ok, pasamos a la que sigue. ¿Sí? ¿En dónde se siente la lengua? ¿Dónde se asienta? En el diafragma pélvico, en el diafragma de la boca. El diafragma de la boca. Ve cochino él. Él hizo así. El otro día. Es que el pensamiento es mucho más rápido. Sí. Diafragma de la boca. Miro y oideo. ¿Qué provoca? Pues es muy probable que te mueras. Porque normalmente eso es un desequilibrio. Es de cuenta que te fracturan la tráquea. Si no te hacen una traqueostomía inmediata, te mueres. no sé, te cagué Entonces, en karate es muy común ese tipo de problemas. Porque cuando agarran a su oponente y hacen así, te fracturan acá, por eso son golpes peligrosos, no se permiten. ¿Y cómo quedaría la cara? ¿Quedaría como No, te dan aquí y te asfixias. asfixias? Claro. Muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí. Fíjense muy bien. En nuestro oído, nosotros tenemos en el interior, tenemos un sistema de equilibrio, ¿de acuerdo? Se llama el área vestibular, ¿está bien? En el cuarto ventrículo también existe una zona en el cuarto ventrículo que se llama núcleos vestibulares, que son los que guardan relación con el equilibrio. También existe un cerebelo, que es el cerebro pequeño, que se encarga del equilibrio. Cuando una persona quieres agarrar una taza y tus manos, por decir, no tienen la precisión para agarrarlo o ponerlo en el lugar indicado, decimos debe tener un trastorno en el cerebelo o en su área vestibular. Entonces aquí en el área vestibular dijimos que AB, auditivo, vestibular, que constituyen las dos ramas que forman el octavo par craneal, que es el auditivo. Ambos son sensitivos, pero uno va a estar relacionado con lo que escuchamos, que es el auditivo, y otro con el equilibrio. Aquí entonces encontramos estructuras que son los conductos semicirculares, que son tres, que es el superior, el externo y el posterior, SEP, Secretaría de Educación Pública, superior, externo y posterior, y USA, que es el ventrículo y el sáculo, ¿correcto? 5 elementos importantes que forman nuestro vestíbulo, ¿sí? Auditivo, y cada uno de ellos tiene un nervio utricular, nervio sacular, nervio de los conductos semicirculares, y ellos en conjunto, 1, 2, 3, 4 y 5, van a constituir normalmente la raíz vestibular del octavo par craneal. Pon las etiquetas, las leyendas. Ajá.
Y entonces pueden ustedes ver acá las ampollas de los conductos semicirculares y pueden ver acá al sáculo y pueden ver el utrículo de donde están saliendo normalmente los conductos semicirculares superior, externo y posterior. ¿Sí? Doctor, ¿puedo repetir el hemotécnico, por favor? El vestíbulo está formado por CEP, que son los semicirculares superior, externo y posterior. Superior, externo y posterior. USA, utrículo y sáculo. Cada quien con su nervio respectivo. Al utrículo, utricular. Al sáculo, sacular. A los conductos diferentes, nervio de conductos diferentes, el conducto semicircular superior, externo, posterior. Tengo una duda, maestro. Usted había dicho que la membrana timpánica va como a 55 grados en el techo, pero es en el No suelo. con el techo, No, con el perdón, piso. en el piso, pero es el suelo del oído medio o del conducto externo. No, del conducto auditivo externo. Conducto Donde auditivo se externo. fija normalmente la membrana. Y luego después empieza el oído medio, ¿verdad? Perfecto. Sí. El- Vamos a suponer que yo entro a esta estructura que es un hexaedro cubo, ¿está bien? Y esta que está aquí es la membrana timpánica, es mi pared externa. Quiere decir que si yo agarro y abro aquí, me voy a ir al conducto auditivo externo para salir directamente por el agujero auditivo externo, ¿está bien? Entro a través de la membrana timpánica y ahora ya estoy en la pared externa. Y hay una pared que está por allá adelante, ¿sí? ¿Cuál sería? Si esta es la externa, ¿cuál sería? La interna. Ahí es donde está esto. Se ve el caracol dando sus vueltas. Ahí se va a ver el utrículo, el sáculo, conductos semicirculares, conducto ocular. Todo va a estar en esa pared interna. Por eso se llama pared interna laberíntica, que es lo mismo. Esta es la pared externa, ¿está bien? Timpánica. Y el techo, tegmen timpani, significa techo del tímpano. ¿Está bien? Tegmen es tímpano, es techo. ¿Está bien? Y acá en el piso, aquí abajo, es donde está llegando la carótida para que entre al hueso y se vaya por allá y luego salga por adelante. La cara inferior, piso, suelo es la auditiva, la carotidia, ¿sí? La parte anterior, entonces, si esta es la externa, si esta es la interna, la parte anterior, ahí estaría llegando el músculo del martillo. ¿Está bien? Y ahí ya estaría normalmente la trompa de Eustaquio, aquí adelante. ¿Está bien? Y en la parte de acá atrás nos vamos a ir hacia la apófisis mastoides, que es la parte de acá atrás. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de lo que es la caja del tímpano, van a ver 6 caras que dijimos, cálmate. ¿Está bien? Carotidia era la primera, anterior la segunda, laberíntica la tercera, mastoidea la cuarta, ¿sí? Timpánica la quinta y tegmen timpani, que es el techo. Muy bien. Pasamos aquí. Aquí entonces, para que se den cuenta cómo está esto en el espesor del temporal. Vean muy bien esto. Esto es la membrana timpánica. Acá tenemos 55 grados, aquí debe estar un poquito más inclinado. 55 grados con el piso del conducto auditivo externo. A la mitad de esto, en el centro que es el ombligo, se fija el mango del martillo que se proyecta hacia arriba y empieza a una articulación martillo yuncal, encaje recíproco, que su rama que desciende se proyecta hacia adentro y cuando esa estructura venga a la onda y se desplace esto acá, automáticamente esto se irá afuera y esto se irá adentro y el estribo hará una presión en donde todo lo blanco es endolinfa y vamos a tener una rampa que está arriba, una rampa que está abajo y una rampa azul que es la rampa nuclear. ¿Sí? Pero todo esto va a dar vuelta, y sigue hasta que llega acá, fíjense muy bien acá, en donde hay la comunicación de la rampa de arriba con la rampa de abajo, en donde cuando todo esto venga aquí, pase aquí, venga por aquí, haga esto, esta ventana que está acá, ventana oval, ventana redonda, como un ojo de buey, la presión hará que salte su ojo como un ojo de buey, salta y regresa, y al regresar hará que aquí, abajito, está la membrana basal, donde está el órgano de Corti.
y el órgano de Corti tendrá una membrana tectoria arriba. Y cuando empieza a ondular, entonces el órgano de Corti entra en contacto con la membrana tectoria y así se va a iniciar todo lo que es el sonido. Pasa el índice visual para que lo veamos. Allá. Entonces, aquí, casualmente la que sigue está. Fíjense muy bien. Las tres rampas que vimos hace un momento es esta rampa, el azul, que se llama rampa coclear. ¿Sí? Esta rampa que está acá arriba, que se llama rampa vestibular. Y esta rampa que está acá abajo, que se llama rampa timpánica. Aquí va a haber una ventana oval donde el estribo es así, se va a todo lo largo y va a regresar hasta acá para que haga esta membrana así. Y cuando esta membrana regrese, va a hacer un movimiento que va a entrar en contacto esto que se llama membrana tectoria con el órgano de Corti. Y cuando esto haga el contacto, se iniciará entonces esto, que son neuronas bipolares desde el punto de vista de una dendrita periférica y de un axón que se va a ir para formar parte del octavo par craneal. ¿Cuántas neuronas dijimos que se necesitan para que nuestro cerebro entienda lo que está pasando, ya sea del oído, del gusto, del tacto, lo que sea? 3 neuronas. Esta es la primera neurona, ¿correcto? Y esta neurona, vamos a ver índice visual para que de una vez veamos esto. A ver, ¿la que sigue? La que sigue. La que sigue. En el ambiente de estas. Aquí donde estás. La que sigue. Ok, la anterior. Anterior. Acá. Fíjense muy bien. Aquí no trae como el López Améndola, que es un atlas mexicano que también lo tenemos en USB, toda la vía completa, con la primera, con la segunda y la tercera neurona. Pero vamos a sacarla ahorita por lógica. Hagamos de cuenta que estamos en este lado, aquí, donde se encuentra el peñasco del temporal y en su espesor se encuentra el área que acabamos de ver, el área vestibular y también el de la audición. Rampa vestibular, rampa coclear y rampa timpánica. ¿Está bien? Vimos que venía un nervio que salía de allá y que tenía dendritas que estaban en el órgano de Corti, que es la primera neurona. Pero su axón va a viajar hasta llegar exactamente aquí, en este punto, en la unión que se llama bulbo protuberancial, en donde vimos que en el origen aparente de los nervios dijimos que el primero y el segundo no tienen nada que ver con el tallo cerebral. ¿Dónde estaba el tercero? ¿Dónde estaba el tercero? En la fosa interpeduncular. ¿Está bien? El cuarto. El único nervio que nace por la parte posterior en el velo medular de Biesens. El quinto. En la porción anterolateral de lo que es la porción basilar del puente. Y el sexto, el séptimo y el octavo, ¿dónde están? Que había un mnemotécnico AFAP. Abducens facial auditivo vestibular. AFAP. Entonces, cuando llega la primera neurona, que llega aquí, ¿de acuerdo? Y que llega aquí, ¿de acuerdo? Hace sinapsis en los núcleos cocleares anterior y posterior, núcleos cocleares. ¿Qué número de neurona es esta que está terminando a este nivel? La primera. Y ahora se inicia la segunda neurona, que es la segunda neurona de la vía auditiva. ¿Y qué va a hacer lo siguiente? Cruza aquí y cruza acá, ¿de acuerdo? Y en este punto en que se meten, se decusan. Este pasa al otro lado, el otro pasa al otro lado. ¿Pero de qué neurona estamos hablando? De la segunda neurona.
Y esta segunda, ¿dónde tiene que llegar? Al tálamo. Y como es de la vía auditiva, ¿a qué parte va a llegar? Al cuerpo geniculado interno. Entonces, esta, cuando haga esto, se llaman estrías acústicas que nos van a dividir perfecto al rombo en dos triángulos. ¿Se fijaron? Un triángulo superior que se llama póntico y un triángulo inferior. El triángulo superior con base inferior y el triángulo inferior con base superior. Y se forma un cuarto ventrículo y ya sabemos que tiene 10 triángulos. ¿Cómo que 10 triángulos? Pues 10 triángulos. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Y acá tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 triángulos. Las estrías acústicas eran el resultado del deslizamiento. Las estrías acústicas es el resultado de los axones de la segunda neurona de la vía auditiva. Cruzan en el piso del cuarto ventrículo, se decusan y ahora suben como lemnisco lateral. ¿Recuerdan ustedes al lemnisco medial? Lemnisco medial. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos a hablar del sistema del cordón posterior. Vamos a ver. Ricardo, dime las 3 neuronas y las 2 sinapsis del cordón posterior. Ándale. A ver, pues, depende, ¿no? Porque por un posterior empieza desde miembro inferior, tórax, cuello. Muy bien. Las del miembro Primera parte que estamos de acuerdo es que el origen de este gocé, gol cuneatis espinal, es diferente. Distinto. ¿Verdad? Sí. Golo gracilis, de aquí para abajo. Cuneatus de aquí hasta acá. Espinal, de aquí para arriba. Muy bien. Su cuerpo neuronal, ¿dónde está de la primera neurona del cordón posterior? ¿Qué agotamiento? El gol. No. En el ganglio Di- posterior. ¿Ganglio qué? Ganglio de la raíz dorsal. De la raíz posterior. dorsal. Dijimos que la Sí. primera neurona tenía 6 opciones. 6 opciones. Egaflex, eta, espinotalámico, sistema de- cordón posterior y posterolateral de Lissauer. ¿Está bien? Estamos en la primera neurona. Sí. Sus axones, normalmente, una salida, unipolares, pero luego se dividen. Uno actúa prácticamente como dendrita periférica para gol, para cuneatus, para espinal, pero su axón se mete. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con el axón? Se va a decusar al nivel del. No se va a decusar de ningún lado todavía. Va a seguir el de gol pegado al surco medio posterior. Ujú. Y el cuneatus a su lado. A su Y el lado. espinal a su lado. Llegando a gocé. Sí. Y todavía no se ha decusado con nadie, ni tampoco ha hecho sinapsis con nadie. ¿Qué neurona es? La primera neurona. A partir de ese punto, en los núcleos de gol, de cuneatus y espinal, están los cuerpos neuronales de la segunda neurona. Se hace la sinapsis. ¿Y los axones qué hacen? Se cruza. Se cruzan en el espesor del bulbo. El bulbo. Se llama decruzación sensitiva y cuando suben se llama lemnisco medial. ¿A dónde va a llegar? Ah, no manches. Segunda neurona y tálamo corticales, ya directo a la corteza. 3 neuronas, 2 sinapsis, se acabó. Pues este no es un lemnisco medial, el de la vía auditiva, es un lemnisco lateral, porque no ocupa la línea media, sino que queda a un lado del lemnisco medial. Primera neurona vino prácticamente del oído y llegó a la unión bulbo-protuberancial. Hizo sinapsis en los núcleos cocleares anterior y posterior. La segunda neurona cruzó el piso del cuarto ventrículo, se decruzó y subió como lemnisco lateral. Lemnisco ¿A dónde? lateral. Al cuerpo geniculado interno. ¿Está bien? Y de allá la tercera neurona va a pasar hasta el lóbulo temporal y tenemos 3 neuronas con 2 sinapsis de la vía auditiva. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Pasamos a la que sigue. A ver, vamos a ir por partes. Ponme el índice visual. Las radiaciones acústicas, ¿a dónde vamos? ¿A qué parte de la corteza? ¿A cuál será? No, ahí te la pregunta. ¿No a cuál será? O sea, sácalo con lógica, todo es tu oído. Ah, pues allá. Claro. Lo sacas Pero, por ¿qué lógica. giro sería? ¿Ah? ¿No sería el giro especial? Sí, al lóbulo temporal, al giro temporal superior, circunvoluciones temporales transversas de Elch. Sí, pero no lo hemos visto todavía. O sea, de que así. ¿Transversas de qué?
circunvolución temporal transversa de Helsch. E-E-S-N-L. Helsch. Vamos a ver lo de las áreas de Brogman. ¿Cómo? ¿Qué va a ser el examen? O sea, sé que se va a hacer, las áreas de Brogman. Ah, sí, lo vamos a ver, sí. De hecho, mañana vamos a ver esas cosas, sí. Muy bien, entonces, a ver, pasa la que sigue, la que sigue. Bueno, vamos a terminar con esto ahorita. Vamos acá. Nuestro cerebro normalmente recibe una circulación por medio de dos vasos importantes. El sistema carotidio, que se mete directamente y nos da OCC, y el sistema de las vertebrales que sube, que se une con el lado opuesto, tronco de la base A, cerebral posterior. Participan en el polígono de Willis. ¿Está bien? La que sigue. Cuando ustedes ven esto, ¿sí? Vamos a quitar las etiquetas para que no se asusten. Pero ya saben ustedes la mayor parte. Vamos a ver a Nomi. A ver, Nomi, ¿qué es esto? Callado de la aorta. Entonces, en base al callado de la aorta, ¿qué será esto, esto y esto? ¿Está bien? De pronto vemos que este es el tronco arterial brachiocefálico. Ricardo, ¿qué pasa acá? Se divide en arteria subclavian derecha y la carótida primitiva. Muy bien, a la subclavian derecha le ponemos verma, tiro al tronco y escapó, ya vimos vertebral, mamaria interna, tiroidea, bla, bla. Y luego nos vamos con esta, ¿verdad? Que es la carótida primitiva, que llega hasta C3 o C4, ¿está bien? Luego está el yoides y se divide. La interna y la externa. ¿Qué nos da la externa? 8 ramas. Tilifagua, Guatemala, aquí está tema. ¿Y qué nos da la otra? Nos da directamente unos vasos que entran normalmente, ¿verdad? Un montón de ramas y esto se mete hasta llegar a las cerebrales anteriores, cerebral media, etcétera, participar en polígono de Willis. Pero de la arteria vertebral se va para atrás, se mete, se une con el lado opuesto, tronco de la basilar, Caín, pon la cerezo que no lo hemos visto. ¿Qué es la rama de medio? Esta es la arteria espinal anterior. Estas son ramas de las arterias vertebrales. Una botánico cerepi es AP. Cerepi, cerebrosa posterior inferior, es AP, espinal anterior, espinal posterior. Entonces, si se dan cuenta, ¿Lo puedes repetir? se dan cuenta todo esto que estamos viendo, que aparentemente era un montón de cosas. Fíjense cuánto tiempo lleva. Callado de la aorta, trocazo. Verma tiró al tronco y escapó. Aquí, carótida primitiva, interna, OCC capo viciario, y aquí tilifagua Guatemala, y aquí la arteria vertebral, antes de unirse con la otra, cerepi es AP, cerebelosa posterior inferior, espinal anterior y espinal posterior, Caín por las cerezos, todas las ramas del tronco de la basilar, con las cerebrales posteriores y coco camepo, y no hay ninguna rama más, y no lleva ni 50 segundos todos. 37 segundos. Correcto. Entonces es cuestión de ir identificando las estructuras y podemos nosotros ir guiando nuestros sentidos a todo esto. ¿De acuerdo? Pues es todo. ¿La que sigue? Fíjense muy bien lo que les dije hace un momento. Esto es nuestro polígono de Willis, ¿correcto? Esto es la arteria vertebral y vertebral. Este es el tronco de la basilar, ¿sí? Esta es la espinal anterior y va a haber otra que se va en la parte posterior, ¿correcto? Pero hay una arteria, fíjense muy bien, esta, que se va hacia atrás, al cerebelo. Entonces es una arteria que es posterior, pero vamos a ver por qué es posterior, vamos a analizarlo. En esta diapositiva lo que me interesa son 3 cerebrales, anterior, media y posterior. Esta y esta son mediales y esta es lateral. La rama de mayor calibre de las 3 es la media. Ok, ponme el índice visual. Y ahora me vas a poner aquí. Ok. Si ustedes ahorita van actuando con lógica, piensen muy bien qué va a pasar. ¿Qué es esto? ¿Qué es?
Este no es el bulbo. No, el bulbo es esto. La médula espinal. La médula espinal. Viene una arteria vertebral, atraviesa la membrana occipital posterior, se va directamente, se une con la del lado opuesto, forma el tronco de la basilar, termina con las cerebrales posteriores. Vamos a ver. Este es el cerebelo. ¿Está bien? Pregunta. Esta arteria que está aquí, en relación a esta arteria que está aquí, esta se llama cerepi, porque es cerebelosa, porque va de cerebelo, pero es posterior inferior. Vamos a ver por qué. Porque esta es posterior con respecto a esta. ¿Está bien? Pero va a la parte baja del cerebelo, posterior inferior. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo se llamaría esta entonces? Antero inferior, porque también va abajo. Y su mnemoteco es Caín, cerebelosa antero inferior. Caín. Y esta es cerepi, cerebelosa posterior inferior. Y esta que está acá es una que va al lóbulo, la parte superior, se llama cerebelosa superior. Hay un libro de este tamaño de neurología que se llama Patología de la arteria cerebelosa posterior inferior o síndrome de Wallenberg. De este tamaño. Un libro Para solamente eso. O sea, para que ustedes se den cuenta de la enormidad que tiene la medicina desde hace muchísimos años. Así, un libro de ese tamaño para una arteria. ¿Correcto? ¿Ya entendieron por qué se llama posterior inferior? ¿Por qué se llama anterior inferior? ¿Y por qué se llama superior? ¿Ya? Ok, entonces vean ustedes esto. ¿Qué será esto? ¿Qué será? Estamos en un cuerpo transversal. Es el Cuerpo calloso, cuerpo calloso. Force menor. Force mayor. Force mayor. ¿Y qué será esto? Son los talos. Plexos cordilleros. Trígonos olfatorios o fornis. Septum pellucidum, septum lucidum. ¿Está bien? Y acá, este y este, ¿qué es? Tectum mesencefálico. Primera vuelta. Puente, bulbo, mesencéfalo, chiasma óptico, cintilla óptica, metatálamo, ¿ok? Metatálamo, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, ventrículo, prolongación frontal, prolongación occipital. ¿Está bien? Y aquí tenemos el claustro o antemuro, etcétera, etcétera. No pasa nada. A ver, índice visual para ver la última. A ver. A ver, pon esta. Quita las etiquetas. Vamos a decirle a... Vamos, Ricardo. Dale, vas a decir las cosas que tú normalmente estás viendo, esta es tal cosa, esta tal cosa. Y yo estoy seguro que mínimo 80% de lo que está acá lo puedes. Ok, ¿allá qué es? A ver. Según yo, este es el cuerpo calloso. Ajá. Este es el septum pellucidum, ¿no? Ajá, ok. Este es el trígono. Sí, trígono. Son los tubérculos cuadrigemenos Muy bien. inferiores. Pues este es el cerebral. Ajá. ¿Eso qué es? Creo que es algo, ¿no? O sea, tú estás dando una clase, no te puedes dar muriendo de risa. No, es que me ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde está grabando, no? No, por eso, o sea, enseña a un alumno y toda la cosa y dice así como lo van a grabar, dice así. Como dijo el doctor Durán, aquí es la lámina cribosa donde pasan los nervios que son cilindroides o axones del primer par craneal llamado olfatorio. Y dice el alumno, son unas chingaderitas así. ¿Dónde yo dije eso? O sea, ¿de dónde? Que porque está muy inteligente. No, tiene que tener seriedad. Dale. Según yo, es Ajá. tálamo, ¿no? Ándale. Tálamo. ¿Sí? Pero ¿y esto? Eso. Porque Por eso estás aquí en esta parte. Ah, es parte del nombre. No, Esta parte que está acá es
¿Qué está allá? ¿Ah? ¿Qué es esto? Si tú haces un hueco aquí, ¿dónde va a estar? ¿Cómo? Es el tercer ventrículo. ¿Y si es el tercer ventrículo? ¿Cómo se llama esto que está acá? No. ¿Cómo se llama? Es lo que une el cuerpo luminoso, ¿no? El tercer ventrículo. Si estás en el techo del tercer ventrículo, ¿qué hay en el techo del tercer Triciplex. ventrículo? Triciplex. Es la vela coroidea del tercer ventrículo. coroidea. Y tienes a triciplex. Triciplex. Y este taco. Tálamo, estriada y coroidea. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a ver. Cisura interhemisférica, sustancia gris, sustancia blanca, force menor, septum pedusculum, trígonos olfatorios, plexos coroideos, venas cerebrales internas, vena coroidea, vena tálamo estriada, vena cerebral magna, vena basal de Rosenthal, tectum mesencefálico, agujero oval de lo que es la abertura anterior de la tienda del cerebelo, el seno recto que debe estar aquí. Aquí normalmente tenemos el seno sagital inferior que se une con esta vena cerebral magna para formar el seno recto, seno sagital superior, seno lateral, ventrículos laterales, prolongación occipital. Todo eso. ¿Correcto? Bueno, mañana continuamos.